Amén, mis hermanos. ¿Podemos tomar asiento, hermano? Vamos, hermanos, a pasar ahora al tiempo del estudio, hermanos. Vamos a hablar o vamos a continuar hablando en esta serie de la comunión entre iglesias confesionales. Hermanos, esta es la cuarta lección, hermanos, que tenemos. Esta es la cuarta lección que estamos tocando. Recordando un poco, hermanos, tenemos que en la lección 1 vimos el fundamento bíblico, hermanos, de la comunión entre iglesias confesionales. En la lección número 2, hermanos, hablamos sobre la palabra comunión, hermanos. Ojo, diferenciemos bien de esto que vamos a empezar a ver el día de hoy, hermanos. Hablamos únicamente de la palabra comunión en la segunda confesión bautista de Fe de Londres. ¿Cómo interpretaban en la segunda confesión lo que era la palabra comunión? Y en la lección número 3, hermanos, hablamos sobre la comunión en el pensamiento de los bautistas particulares del siglo XVI. Recordemos, hermanos, que los bautistas particulares, del siglo XVII, hermanos. Me estoy comiendo un siglo, 100 años, nada más. ¿Qué tanto, verdad? En el siglo XVII, hermano. ¿Sí? Y vimos sobre el pensamiento que tenían ellos, hermanos. Tocamos algunos escritos, hermanos. Algunos documentos de iglesias. Tocamos las asambleas generales, etcétera, para ver el significado que ellos le daban a la palabra comunión. El día de hoy, hermanos, vamos a introducir en una primera parte a lo que es el asociacionalismo dentro de la segunda confesión, o el asociacionismo, hermanos. Recordemos, hermanos, diferenciar de la postura psicológica del asociacionismo. Asociacionismo nos referimos en cuanto a la asociación de iglesias, o el asociacionalismo, hermanos. El día de hoy vamos a ver lo referente a eso, hermanos, a la comunión intereclesial y cómo viene manifestada en nuestra confesión de fe. Nuestra confesión de fe, hermanos, en el capítulo 26, ¿de qué habla el capítulo 26, hermanos? Sí, cierto. De la iglesia, hermanos, ¿sí? En los últimos dos párrafos, hermanos, párrafo 14 y párrafo 15, hace referencia a la comunión intereclesial. ¿Sí? Y vamos a ver acerca de esto, hermanos. Pero recordemos, hermanos, que hemos estado diciendo que la confesión debe estudiarse entretejida. Si nosotros, hermanos, hacemos una lectura de principio a fin de la confesión únicamente así, no estamos leyendo, hermanos. No estamos estudiando, más bien, no estamos analizando la confesión. En la confesión, hermanos, nosotros tenemos que ver, hermanos, cómo el capítulo 1 se relaciona con el capítulo 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al 32, hermanos. Y de esa manera se ve, hermanos, el entendimiento de la confesión, hermanos. Al igual que la Escritura, hermanos, aunque, ojo, hermanos, es correcto, hermanos, leer la Biblia de corrido, es correcto, hermanos, y es bueno, pero no podemos interpretarla, hermanos, de corrido. En la Escritura, hermanos, nosotros tenemos que ir hacia adelante, hacia atrás, en medio, tenemos que ir buscando cómo se relacionan las palabras para poder hacer una interpretación correcta. De otra manera, hermanos, no vamos a poder hacer la interpretación correcta. Sí. Muchos de los dispensacionalistas, hermanos, que muchos de ellos pueden llegar a ser hermanos, pueden ser reconocidos como hermanos, cometen ese error, hermanos, de interpretar la Biblia, hermanos, únicamente
hacia enfrente. Perdón, hacia atrás. Interpretar la Biblia hacia atrás, hermano. Y no ver hacia enfrente. Con esto es un problema bien tremendo, hermanos, porque el otro día, recuerden que les comentaba, no recuerdo si fue un estudio de martes, que les comentaba, cuando a nosotros se nos pregunta, y que en una clase de filosofía, hermanos, un alumno me preguntó esto, ¿quién creó a Dios? Y si nosotros respondemos, es que la Biblia no nos habla de eso, porque en Génesis empieza explicando, en el principio creó Dios y lo da por supuesto, ¿no? No estamos diciendo que Dios haya sido creado, hermanos, pero hay una respuesta bíblica correcta para hablar sobre eso. Pero necesitas todo el contexto de la Escritura. Cuando tú explicas y expones la naturaleza de Dios, hermanos, y a la luz de la naturaleza de Dios, hermanos, respondes esa pregunta. Y te das cuenta cómo gente, hermanos, muy sabia, reconocida para muchos, lo explicó de esa manera. ¿Se acuerdan? Por eso les comentaba hace tiempo, hermanos, la importancia, hermanos, de entender que la filosofía, hermanos, no es mala. Entender, hermanos, y reconocer, por ejemplo, metafísica de Aristóteles, hermanos, te da una amplitud. El término de acto puro de Aristóteles, hermanos. Y ojo, no estoy diciendo que Aristóteles hubiera sido creyente, pero él hablaba de un acto puro, hermano. Dios, hermano, en la definición de Aristóteles. Pero bueno, hermanos, aprender a estudiarla de esa manera, hermanos. La Escritura, hermanos, y de esa misma manera la confesión, hermanos, nos va a traer muchas interpretaciones, hermanos, más adecuadas a lo que realmente queremos aprender. Y por esa razón, hermanos, vamos a estudiar estos párrafos 14 y 15, ¿no? Ojo, hermanos, vamos a enfocar estas clases, hermanos, que van a ser alrededor de 2 clases, esta y otra, en los párrafos 14 y 15 del capítulo 26. Pero tengo que dar, hermanos, un repaso de cómo está estructurada la confesión, hermanos, para que nosotros podamos ir caminando en esa línea. ¿Sí? La confesión, hermanos, recordemos que nuestra confesión de fe está estructurada en 4 secciones, hermanos. ¿Sí? Estas 4 secciones, hermanos, son importantes para nosotros, hermanos, poder profundizar de una mejor forma en el estudio, hermanos. Y son las siguientes, hermanos. Tenemos principios primarios. Estos principios primarios, hermanos, los encontramos del capítulo 1 al capítulo 6, hermanos, de nuestra confesión. Aquí, hermanos, incluye doctrinas fundamentales, hermanos, de las que parte nuestra fe, tales como la Escritura, la doctrina de Dios, hermanos, la divina providencia, la creación, el pecado, Dios y la Santísima Trinidad. Estas doctrinas, hermanos, se enseñan del capítulo 1 al capítulo 6, y estas son conocidas como principios primarios, hermanos. En estos principios primarios, hermanos, nosotros, hermanos, podemos encontrar una diversidad de hermanos que se le puede llamar hermanos en estos principios primarios. En la siguiente sección, hermanos, que se le llama del pacto, que va del 7 al 20, hermanos. Aquí encontramos, hermanos, se le llama, hermanos, la perspectiva federal bautista, hermanos. Aquí, hermanos, se empieza a diferenciar la confesión de otros, hermanos. Tenemos, hermanos, por ejemplo, hermanos,
No sé si usted ha escuchado hablar de un tema que se le conoció como la inerrancia de las escrituras o la declaración de Chicago, referente a la inerrancia de las escrituras. En estos, hermanos, participó un hombre que, ojo, hermanos, respeto, pero no concuerdo en muchas cosas que con él, y es muy famoso y muy conocido, que se llama John MacArthur. Y participó otro hombre que también respeto, pero no concuerdo en algunas cosas con él, que se llamaba Sproul. Dos hombres, hermanos, de corrientes totalmente distintas, pero que tenían estos principios primarios. Diferenciaban, hermanos, en su sistema de interpretación. Allí empezaban a tener diferencias. Pero de hecho tenían una amistad muy fuerte. Sproul y MacArthur, entre otros hombres. Pero del 7 al 20, hermanos, se empieza a cerrar un poco, hermanos, nuestro sistema de interpretación. Aquí hablamos, hermanos, de que cómo interpretamos el propósito pactual de Dios para salvar a la humanidad por medio de Cristo, el sistema de interpretación pactual, ¿sí? Aquí lo empezamos a ver. Y empezamos a ver los dones que Dios da o confiere al pecador. Aquí del 7 al 20, ¿no? Es importante notar, hermanos, y recordemos que esto lo vimos en su tiempo. No, hermanos, presenta el orden de la salvación, el Ordo Salutis, de la manera en que los reformadores lo habían dictaminado. Cambian el orden, pero únicamente, hermanos, para proteger un poco más la soberanía de Dios. Pero presentan la soteriología de los bautistas particulares basada en ese sistema pactual. Que, ojo, hermanos, era muy similar al de los paedobautistas. Muy similar. Después viene, hermanos, otra sección. Libertades y límites, hermanos, que va del 21 al 30, hermanos. Voy a detenerme un poquito en este, hermanos, me voy a brincar la siguiente sección porque en este vamos a profundizar un poquito más. Y la última, hermanos, es la de el siglo venidero, que va del 31 y al 32. Recordemos, bueno, esto es escatología, ¿sí? Principios primarios, teología del pacto, vida del creyente, hermanos, e iglesia. Aquí. Esta sección, hermanos, tiene una subsección, vamos a llamarla de alguna manera. Que esta subsección, hermanos, va del 26 al 30, los párrafos 26 al 30. Y esto hace referencia a la iglesia, nuestra vida dentro de la iglesia. Hermanos, para yo poder entender lo que los párrafos 26 y 30, los capítulos del 26 al 30 dicen, yo tengo que haber estudiado los principios primarios. Si yo me brinco, hermanos, esta parte, es muy probable que yo voy a estar esperando la restauración de Israel en su totalidad como nación. Muy probable.
Si yo me brinco esta parte, es muy probable que voy a pensar que la iglesia ha existido como pueblo de Dios únicamente de la ascensión de Cristo en adelante, y que en el Antiguo Testamento eran salvos por obras. Si yo me desenfoco de esto, hermanos, si quiero interpretar esto, voy a estar esperando la construcción de un tercer templo. Por eso es la importancia de verlo en ese orden, hermano. Entonces, cuando yo lo interpreto, o cuando yo entiendo las doctrinas a la luz de lo que enseñan esto, que fueron extraídos de la palabra, entonces yo voy a empezar a entender ciertas cosas conforme a la luz de la palabra, hermano. Ojo, hermanos, si yo quiero interpretar esto sin tener en cuenta esto, yo voy a creer necesario la constitución de organismos paraeclesiales con autoridad dentro de la iglesia local, cosa que no creemos que sea así. Si yo no entiendo bien esto, es muy probable, si yo no entiendo bien estos párrafos, estos capítulos, antes de profundizar en esto, es muy probable, hermanos, que yo voy a esperar que nos manden pastores de otras iglesias. Es muy probable que yo voy a pensar que es una locura la pluralidad de ancianos. Es muy probable que yo voy a pensar que somos legalistas porque no dejamos predicar a la mujer. Sí les da más o menos esto. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia, hermanos, de entender en esa estructura, hermanos, la confesión. Vamos a enfocarnos nosotros, hermanos, en esta parte ahora, que es la 26 al 30. Hermanos. De ahí vamos a sacar, hermanos, lo referente al tema de la comunión. Ahora, hermanos, este capítulo 26, como les decía, pertenece a ese subgrupo de la unidad 3. El capítulo 26, hermanos, es el más extenso de nuestra confesión. Tiene 15 párrafos. Recordarán, hermanos, cuando estuvimos estudiando la confesión en la etapa anterior, hermanos, hablábamos de 3 confesiones de fe, 4 junto con la primera: la confesión de fe de Westminster, la declaración de Savoy, y la confesión de fe bautista de 1644, y la confesión bautista de fe. Los principios que están en la confesión bautista, hermanos, de 1644, en lo referente a la iglesia, están plasmados en la segunda confesión de fe, en el capítulo 26. El capítulo 26, hermanos, que en el caso de la de Westminster, si mal no recuerdo, creo que es el 27, tiene únicamente 4 párrafos, no tiene 15. La declaración de Savoy, hermano, al hacer una revisión de Westminster, agrega 11 párrafos. Y los bautistas particulares, hermanos, agarran lo que Savoy escribió, pero lo contrastan con la de 1644 y le quitan una palabra, hermanos, que aunque es una palabra insignificante, cambia el sentido de la declaración confesional referente a la iglesia, que es, hermanos, la referencia a la autoridad a los sínodos establecidos. Los congregacionalistas sí creían en sínodos establecidos que ejercían autoridad sobre las iglesias locales. Los bautistas omitieron esa palabra. Porque a diferencia, sí es cierto, hermanos, a diferencia del presbiterianismo, ¿sí?, o de los anglicanos, ellos no miraban como una autoridad en todo, sino lo miraban los sínodos como una autoridad en casos de conflictos. Cuando iglesias entran en conflicto, o una iglesia local entra en conflicto entre sus miembros y su pastor, como no pueden llegar a un acuerdo, el sínodo toma
autoridad sobre esa iglesia. Y la resolución del sínodo se acata. Los bautistas eliminan esta parte, hermanos, y de esa manera dicen, nosotros podemos seguir teniendo esa comunión igual que los congregacionalistas, pero ninguna asociación de iglesias va a venir a decirle a la iglesia cómo actuar. Le puede aconsejar, pero no actuar. Entonces, hermanos, nosotros enfocaremos en esa sección, hermanos. En esta, hermanos, específicamente. ¿Sí? El capítulo 27, hermanos, es un capítulo muy importante porque trata sobre la comunión de los santos, especialmente sobre las obligaciones que los cristianos tenemos entre nosotros mismos. Capítulo 28, 29 y 30, hermanos, nos habla sobre los sacramentos. Capítulo 28, los sacramentos u ordenanzas, hermanos. Capítulo 29, el bautismo. Y capítulo 30, la Santa Cena o la Cena del Señor. Entonces, hermanos, capítulos 26 al 30 nos hablan sobre la iglesia, que son un subgrupo de una sección más amplia. Y esa sección más amplia entra dentro de nuestra libertad, hermanos, cristiana. Ahora, esa libertad, hermanos, no la tenemos que entender en el sentido de lo que nos habla el capítulo 21. ¿Sí? Sobre la libertad que tenemos cada uno de nosotros en Cristo. Nosotros partiendo de esa libertad, hermanos, recordemos que la libertad que hemos tenido en Cristo, hermanos, no es para hacer lo que nosotros queramos. La libertad que tenemos, hermanos, preguntaba yo uno de los martes, hermanos, cuando estábamos estudiando la serie de los 10 mandamientos. Les preguntaba, ¿el creyente puede obedecer los 10 mandamientos? La idea tradicional, hermanos, es no puede. No, hermano, el creyente sí puede obedecer los 10 mandamientos. Además, el creyente debe obedecer los 10 mandamientos. Ahora, ¿es fácil? No es nada fácil. Pero puede, sí puede. ¿Puede cumplir la ley? No puede cumplir la ley en su totalidad. Estamos de acuerdo. Pero sí puede esforzarse a obedecer los 10 mandamientos, hermanos. Así que, hermanos, no le echemos la culpa al pecado por no poder congregarnos el domingo, por echar mentiras, por hacerme dioses ajenos, por poner a Dios en el segundo lugar en lugar del primero. No. La libertad que Cristo ha ganado para nosotros, hermanos, es una libertad para obedecer lo que Él nos manda. Entonces, ¿podemos obedecer lo que Él nos manda? Sí podemos. ¿Es fácil? No es fácil. Pero tenemos que esforzarnos. Entonces, hermanos, en ese entendido, nosotros practicamos lo que es la iglesia. Ahora, hermanos, entramos al capítulo 26. Párrafos del 1 al 4 de nuestra confesión, hermanos. Describen, recuerden, los aspectos de la iglesia invisible y los aspectos de la iglesia visible. ¿Sí? ¿Cuál es la iglesia invisible, hermanos? La iglesia católica. Y no estoy hablando de Roma. La iglesia universal. Todos los santos dispersos en todo el mundo y en todos los tiempos, ellos son parte de la iglesia invisible. La iglesia visible, hermanos, es la iglesia local. Ahora, ninguna congregación en particular es perfecta, ya que la misma confesión, hermanos, retomando de la palabra, nos describe como imperfecta y sujeta a errores. Pero eso no quiere decir, hermanos, que vamos a caer en un conformismo. Ahí tenemos que tener mucho cuidado.
Muchas veces, hermanos, cuando iglesias despiertan a la sana doctrina y empiezan a tener luz de ciertas verdades y empiezan a dar cuenta de las diferencias que tienen con el de al lado, ¿qué buscamos hacer? Encerrarnos. No es correcto. Ahora, ¿estar bien firme en tu fe? Sí, hermanos. Como iglesia está bien definido, sí, hermanos. Pero encerrarte y pensar, hermanos, que no me puedo juntar con aquel porque no interpreta bajo un sistema pactual y lo tengo que rechazar y no me puedo. Y luego muchas veces, hermanos, entre mismos bautistas particulares empezamos a hacer, es que yo soy más reformado que ustedes. No, hermanos, limitaremos el poder de Dios para obrar. Para nada, hermanos. Ahora, es cierto, hermanos, que va a haber diferencias que van a ser irreconciliables. Les hablaba de la semana pasada, hermanos, el caso de los bautistas del séptimo día que se unieron en la Asamblea General de 1689. Los bautistas del séptimo día, hermanos, como la palabra lo dice, eran bautistas que creían, hermanos, que la vigencia del día de reposo seguía siendo el séptimo día, tal y como los reconstructivistas lo ven o como los adventistas lo ven en algún sentido hoy. ¿Se pudo tener comunión con ellos? No se pudo, ¿no? Se apartaron. ¿Les cerraron la posibilidad de acercarse? No, hermanos. Asistieron a la asamblea de 1680. Se dio después, hermanos, el caso, ojo, hermanos, hay un registro de una iglesia bautista donde una mujer arminiana, hermanos. Los calvinistas, hay que rechazar a los arminianos. Una mujer arminiana solicitó la membresía. Y una iglesia, la membresía, analizó su conversión y la aceptó. Una mujer arminiana, hermanos. Calvinistas. Lógicamente, hermanos, esta mujer al tiempo fue instruida y llegó a la convicción calvinista. Pero te das cuenta cómo, hermanos, cuando entendemos esto de la comunión, hermanos, y cuando entendemos esto de la comunión y la perspectiva que nos la plantea la Escritura, hermanos, vamos a encontrar el verdadero sentido de encontrar unión aún a pesar del error, hermanos. Que eso es lo importante, hermano. Cuidando, hermanos, los detalles, sí. Instruyendo, sí. Pero también, hermanos, siendo firmes en lo que creen. Lógicamente, la mujer arminiana le dijeron, mira, te aceptamos, pero tú no vas a venir a querer imponer las enseñanzas que tú estás convencida. Te vas a adherir, pero bajo esta. Y si no te adhieres bajo este pacto, vas a ser disciplinada. Y no fue el único caso, hermano. Hermanos, hay mucho reformado actual, sobre todo presbiteriano. Bueno, hermano, con errores bien tremendos, hermano, y desconocimiento de la historia bien tremendo, que hasta se pelean por decir, es que los bautistas no son reformados. Cuando los reformados presbiterianos más férreos del siglo XVII llegaron a reconocer como hermanos a los bautistas y como aquellos que iban en camino a la reforma. Es más, hermanos, llegaron a reconocer a tal grado que hubo un grupo de mujeres que fueron recomendadas a unirse, presbiterianas, a unirse a una iglesia bautista particular.
Hermanos, las mujeres se quedaban solas porque fallecían los maridos y una mujer viuda tenía que quedar al cuidado de las congregaciones y las llevaban, hermanos, a las iglesias. ¿Te das cuenta, hermanos, todo esto? Entender, hermanos, de forma correcta lo que es la comunión nos lleva a esto, hermanos, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque creemos que la iglesia pertenece solamente a Cristo, ¿sí? Capítulo 26, párrafo 4 dice: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, quien por el designio del Padre está investido de una manera suprema y soberana con toda autoridad para el llamamiento, establecimiento, orden o gobierno de la iglesia. Hermanos, la única autoridad soberana y suprema sobre la iglesia es Cristo. Hermanos, si Cristo no rechazó a la mujer samaritana. Colosenses 1:18 nos dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Mis hermanos, la persona central del capítulo 26 es Cristo. Esto lo debemos de tener siempre en mente. 2 veces, hermanos, en este capítulo dice la afirmación conforme a la voluntad o mente de Cristo. Esta expresión es sumamente importante, hermanos, para un entendimiento correcto. Esta expresión, hermanos, aparece en el párrafo 8 y aparece también en el párrafo 15, que es el que vamos a estudiar en sesiones posteriores. Hermanos, de los párrafos 5 al 15 es donde trata asuntos relacionados con el poder o con su poder. Para esto tenemos que tener siempre en mente la siguiente pregunta, hermanos: ¿cómo expresa Cristo su poder como la figura central en la vida de la iglesia? El párrafo número 5, hermanos, dice que Él establece la iglesia a través del Evangelio. Lo leo, hermanos, para que usted lo vea junto conmigo si trae su confesión. Dice: en el ejercicio de esta autoridad que le ha sido confiada, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dotados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntamente en sociedades locales, a iglesias para su edificación mutua y la debida observancia, de la adoración pública que Él demanda de ellos en el mundo. Esto lo dice en el párrafo 5. En el párrafo 6 nos afirma que quienes son enseñados por su poder tienen la responsabilidad de unirse y formar iglesias locales. Todo aquel que ha sido, hermanos, enseñado por Cristo y que el Evangelio lo ha tocado de forma, hermanos, salvadora, y le ha resplandecido, no puede estar, hermanos, sin pertenecer a una iglesia local. Creemos, hermanos, que por fe somos salvos. Y como platicaba con los hermanos ahorita hace un momento en la clase anterior, hermanos, quien fue crucificado a un lado de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la seguridad que fue salvo. Y él, hermanos, no fue miembro de la iglesia local. Pero él sí hizo uso, hermanos, de la llave, de la fe que le había dado Dios, hermanos, en el momento de la conversión. Y él entró al reino de los cielos. Ahora, en el ejercicio, hermanos, de su vida, no le dio la oportunidad de entrar a lo que se conoce como el reino de la gracia, que es la iglesia local, pero él sí entró al reino de los cielos. Cada uno de nosotros, hermanos, dice la confesión de fe también, mediante nuestra profesión de fe y conducta en obediencia a ese llamamiento de Cristo, voluntariamente acuerdan andar juntos conforme a los designios de Cristo. Es por eso, hermanos, que es necesario que cada uno de nosotros busquemos, hermanos, tener esa comunión dentro de una iglesia local. Hechos 2, hermanos,
41 al 42 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, elementos del culto público, ¿sí? Hermanos, esto no lo podían hacer fuera de la iglesia. Tenían que ser parte de la iglesia local. Tanto el perseverar en la doctrina, la enseñanza apostólica, tanto la comunión, hermanos, que recordemos, hermanos, lo que hemos estudiado aquí en esta parte, hermanos, es bueno aclararlo, hermanos, porque muchas veces hacemos menos esto, hermanos. ¿Por qué? Porque genera conflicto en las iglesias, hermanos. Este texto, Hechos 2, 41, 42, cuando habla de la comunión unos con otros, hermanos, hace referencia a la ofrenda. La palabra comunión aquí es dar y recibir, hermanos, es ofrenda. Muchas veces la tomamos únicamente como el compañerismo y esto. Pero lo que está diciendo aquí es que participaban en la doctrina, ofrendaban, partían el pan, los sacramentos, y oraban. ¿En dónde se hace eso, hermanos? En la iglesia local. ¿No hay otro lugar? Hermanos, si yo algún día lo invito a mi casa a tomar un café y saco la Biblia y le empiezo a enseñar y le digo, bueno, puede poner su ofrenda aquí. En ese momento, hermanos, acúselo con el pastor y exhórteme y acusa con el pastor. Que esto se hace únicamente en la iglesia local, hermanos. Únicamente en la iglesia local. ¿Sí? Por eso, hermanos, es la necesidad de formar parte de la iglesia local. No hay otra forma de poder hacerlo. El párrafo 7, hermanos, toca un punto muy importante para esto que estamos tratando de la comunión intereclesial. Dice en el párrafo 7, capítulo 26 de la Confesión: a cada una de estas iglesias así reunidas, a cada una de estas iglesias, ¿sí?, así reunidas, conforme a su voluntad declarada en su palabra, el Señor Jesús ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para continuar implementando ese orden en la adoración y la disciplina que Él ha instituido, para que lo guarden con mandatos y reglas para el debido y correcto ejercicio y ejecución de ese poder. La iglesia puede hacerlo. Ahora, hermanos, ustedes recordarán la primera clase que tuvimos, o la primera lección que tuvimos sobre esta serie, que el sistema de gobierno, el sistema de relación intereclesial, o de comunión intereclesial, ¿sí recuerdan cuál era? Independiente. Tenemos un sistema de gobierno congregacional, no confundamos esto. Porque muchas veces se confunde, hermanos, ¿sí? Nosotros tenemos una iglesia independiente con un gobierno congregacional. Le digo esto, hermanos, porque muchos confunden el gobierno independiente, en donde, si bien es cierto, hermanos, no hay autoridad externa sobre la iglesia, pero el pastor tiene la autoridad total sobre la iglesia. En el gobierno congregacional no es así, hermanos. Tiene la llave de autoridad, sí, pero los miembros tienen una llave de libertad. Tienen poder también. Responsabilidades distintas, hermanos, muy distintas. Pero al final de cuentas, hermanos, todas encaminadas hacia un mismo objetivo. Ahora, este sistema, hermanos, independiente, cada iglesia en sí misma tiene todo lo necesario para gobernarse. De manera, hermanos, que nosotros como iglesia no ocupamos un sistema superior para que nos ayude en el gobierno de la iglesia. Hermanos, nosotros, como decían los bautistas particulares, hermanos, somos una ciudad entretejida, hermanos, una ciudad ya conformada, hermanos, que no necesita, hermanos, un organismo superior para funcionar.
Ojo con esto, hermanos. Nosotros no necesitamos eso. ¿Sí? La autonomía que Cristo da a la iglesia local es para hacer todo lo necesario para lograr sus propósitos y solamente estos, hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si lo hacemos en orden, ¿sí? Si lo hacemos en orden, la iglesia independiente, sola, puede predicar el evangelio. Ojo, hermanos, aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos, porque este tema, hermanos, creo yo que sí es algo delicado. Hermanos, aquellos que han sido llamados para exponer la palabra públicamente a nombre de la iglesia, son los únicos que pueden hacerlo a nombre de la iglesia. ¿Y quién es, hermanos? El ministro establecido, el pastor. Caminar en orden es entender esto. Hermanos, aunque en el caso de un servidor he sido reconocido por la iglesia como hermano dotado para compartir la palabra, como diácono para servir, pero yo no puedo ir a predicar a donde yo quiera, con la autoridad que el pastor sí lo puede hacer. Hermanos, yo voy y predico donde la iglesia y el pastor me mande. Eso es caminar en órdenes. Si a mí me dice una iglesia X, hermano, me gustaría que vinieran a enseñar este tema, pidan permiso allá primero. Si allá el pastor lo comenta con la iglesia y autoriza, yo encantado de la vida voy a donde sea. Pero si no, no puedo hacer más que tomar un refresco y tener una plática y hasta ahí. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque tenemos que entender, hermanos, que aun cuando la iglesia tiene todo lo necesario para funcionar como iglesia, esto lo hace uso de forma correcta cuando lo hace de manera ordenada. Aclaro, hermanos, esto no quiere decir, hermanos, que si nos encontramos al vecino o al familiar de un lado y le tenemos que compartir el evangelio, no quiere decir que, espérame tantito, voy a pedirle permiso al pastor para ver si te puedo compartir el evangelio. No. Si tienen la oportunidad de compartir el evangelio, compartan. Es necesario hacerlo. Estamos hablando en el orden público, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque aunque la iglesia tiene todo eso, todo lo usa de manera ordenada. No podemos hacer uso de forma desordenada. Ya en el párrafo 8, hermanos, nosotros vemos que la iglesia debe tener oficiales, pastores, hermanos, una pluralidad de ancianos, hermanos. Creemos y estamos convencidos en que debe tener una pluralidad de ancianos. Ahora, hermanos, ¿todos los bautistas particulares del siglo XVII creían en la pluralidad de ancianos? No, hermanos, no todos. Había algunos que creían que solamente era un pastor por iglesia. De hecho, hermanos, en algunas de las asambleas hubo un debate acerca de esto. Pero, hermanos, se reconocía que ambas posturas, hermanos, se dejarían al criterio de cada iglesia local. Nosotros, en este caso, hermanos, creemos en la pluralidad de ancianos. De hecho, creemos, hermanos, que tenemos que orar a Dios para que Él, lo que prometió, que son los dones para edificación de la iglesia, Él los dé. Y no solamente ancianos, hermanos, diáconos, hermanos dotados. Y estos deben de ejercer el poder que reciben. En el versículo, en el párrafo 9, afirma que es nuestro Señor Jesucristo quien provee esos oficiales. ¿Sí? Ya que tanto los pastores como los diáconos, hermanos, son dones que Cristo da a la iglesia local. Ahora, hermanos, ¿por qué les digo y le hago referencia ahorita que uno no puede andar casa por casa haciendo trabajo fuera del orden establecido? Porque es muy tentador al pecado, hermanos, eso. Imagínense, hermanos, en un supuesto, esto no es realidad, por la misericordia de Dios nunca pasaría,
Pero vamos a imaginar en un supuesto. Un hermano de aquí empieza con conocimiento, empieza a tener estudios con una familia y empieza a estudiar y le estoy compartiendo y de repente esa familia empieza a invitar vecinos y empieza, solamente estoy compartiendo y ojo, el pastor ni siquiera sabe, ese hermano ni siquiera ha sido llamado por la iglesia para hacerlo, pero hermanos, pregunto, ¿qué tiene de malo estar compartiendo la palabra con mis vecinos? En primera instancia podría decir no tiene nada de malo. Pero hermanos, llega un punto en el que a lo mejor, porque puede haberlas, discrepa en algo con el pastor. ¿Y cuál va a ser muy probablemente el pensamiento de esta persona? No, esa iglesia no enseñan bien. Dicen que son reformados, pero no son reformados. Pero yo tengo mi grupito que sí es reformado. Y lo voy a iniciar desde cero. Y pues hermano Mario, pues muchas gracias, pero discrepamos y yo me voy a ir a iniciar mi misión. ¿Cuál misión? Y empiezan a crear, hermanos, y lo más probable, hermanos, si por la misericordia de Dios nace algo bien, gloria a Dios, hermanos, no es la forma correcta. Pero si por la misericordia de Dios nace algo bien, gloria a Dios. Pero lo más probable, hermanos, es que nazca una secta. Porque después, hermanos, esta persona que empezó a enseñar, pues lógicamente fue el primero que empezó a enseñar, y el momento de decir, tenemos que establecer ancianos, pastores, para, lógico, ¿a quién van a escoger? Pues al que estaba enseñando. ¿Tiene el llamado? ¿Quién sabe? Pero como es el que siempre nos está enseñando. Cuando hacemos las cosas en orden, hermanos, Dios provee. Y esa es la forma correcta que se camina, hermanos. ¿Sí? Y nacen iglesias, de iglesias, hermanos. Porque es la forma en la que Dios da esos dones. Dios, nuestro Señor Jesucristo, es quien provee esto. Por esa razón, hermanos, es necesario pedirle, orar a Cristo y pedirle, basado en su promesa, que Él provea oficiales, hermanos. Y ojo, hermanos, los oficiales no se dan con base al número de gente. Se dan con base al llamado que Cristo hace. Pasando al párrafo 10, hermanos, nos habla de los deberes de los pastores. Y el párrafo 11, hermanos, es algo bien tremendo en el que quisiera hacer mención, hermanos. Porque muchas veces es olvidado. Hace referencia a los hermanos dotados. Hermanos que se les ha visto el llamado al ministerio, pero que aún no se les ha dado, pero pueden ser de edificación para la iglesia y pueden ser usados en la exposición de su palabra. ¿Cómo se ven estos, hermanos? Ojo, hermanos, la forma correcta de verlo esto, hermanos, no es aventándolo al frente a ver qué tal lo hace. Ese es un error bien tremendo, hermanos, que se ha cometido. Aventar varones al frente que pueden hilar 2 que 3 palabras sin enredarse. A ver qué tal lo hace. Y si lo hace bien, le damos más oportunidad. No, hermanos, el frente no es para probar si alguien tiene el don de la enseñanza. ¿Sabes dónde lo compruebas, hermanos? Si un varón tiene el don de la enseñanza, en su hogar. Ahí lo ves, hermano. Si el varón no enseña a su esposa, a sus hijos, no lo metas enfrente. Si no ves que tiene una esposa en sujeción, no, iglesia, no lo mandes al diaconado, no lo mandes al pastorado, no lo reconozcas como hermano dotado. Velo en su casa, velo en su hogar. ¿Cómo se conduce? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo trata a sus padres? ¿Cómo trata al pastor? ¿Cómo trata a los hermanos? Velo allí. Y si allí manifiesta, reconoce.
Luego vienen los párrafos 12 y 13, hermanos. Nos habla en la forma en la que el pueblo de Dios, es decir, quienes son miembros, deben comportarse dentro del pueblo. Reconozco, hermanos, que este es un análisis muy breve, hermanos, ¿sí? De los primeros, ojo, estamos hablando del capítulo 26, primeros 13. Esto lo tenemos que tener primero bien en claro, hermanos, para entrar al 14 y 15. ¿Te das cuenta, hermanos, que apenas voy a entrar a lo que es la comunión intereclesial? Pero si no tenemos por lo menos las cosas básicas bien definidas de lo que es la iglesia en los 13 párrafos anteriores, se nos pueden complicar muchas cosas del 14 y 15. O podemos malinterpretar. ¿Sí? Hermanos, la próxima semana, en 2 clases, vamos a tratar y analizar los párrafos 14 y 15. ¿Qué nos piden? Adelanto un poco, hermanos, y con esto termino. El párrafo 14 es la enseñanza general de la comunión intereclesial. Y el párrafo 15 describe a profundidad lo que el 14 dice. Es una relación bien tremenda, hermanos. Cuando tú aprendes a ver la confesión así, te das cuenta de esa relación tan estrecha que hay, hermano, y que te lleva a llevar una práctica más adecuada. Si no, hermanos, pudiéramos estar confesando algo que no necesariamente era lo que se creía que se estaba confesando. Preguntaría dudas hasta aquí, hermano, pero yo sé que a lo mejor van a salir muchas, hermano. Y si me dicen que no hay dudas, me la voy a creer que soy bueno enseñando, hermano. Entonces, mejor, si tienen alguna duda, que yo estoy seguro que sí, hermanos, en la comunión, pregúntenme. Y aprendamos todos juntos. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos, para después pasar al tiempo de la Santa Cena. Nos oramos. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este tiempo y por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos, mi Dios, en esta tarde para tu honor y tu gloria. Te pedimos y te suplicamos, mi Señor, que este tiempo sea de edificación, mi Dios, para cada uno de nosotros y que podamos, mi Dios, servir para tu honor y tu gloria y que podamos aplicar lo que hemos aprendido. Pues gracias, Padre, te damos por todo. Lo ponemos en tus benditas manos en Cristo Jesús. Amén.